Hola, amigo, hermano Pablo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Gracias por estar aquí conmigo nuevamente, grabando y intentando grabar este podcast. ¿Cómo te fue estos días que no pudimos grabar? ¿Ya listo para el segundo round o qué onda? Muy bien, gracias a Dios, Oti. Acá andamos, un poquito roncos. Ya sabes que por acá ha estado lloviendo, de esos climas bien difíciles, ¿no? Donde en la tarde, mañana tarde hace calor, en la noche lloviendo. Salgo de trabajar, me toca lloviendo y eso, pero hemos estado, gracias a Dios, muy bien. Trabajando ahí en la iglesia, trabajando con algunos videitos en la página, pero gracias a Dios muy bien y me da mucho gusto de nuevo estar por acá retomando este tema tan importante que al final del día yo estoy seguro que muchas personas lo van a recordar, ¿verdad? Cuando pasen las cosas que ya vamos a platicar que van a pasar, ¿no? Definitivamente. Hoy vamos a hablar de la iglesia de Esmirna y hablando de esas cosas que mencionas que van a empezar a suceder. Esmirna nos refleja el punto de la persecución o el inicio, perdón, ahí de la persecución. Entonces voy a leer del capítulo 2 verso 8 al 11 amigo, y vamos a platicar sobre la iglesia de Esmirna. ¿Estás de acuerdo? Dice Claro que sí, así, vamos a ver. dice así la palabra del Señor, dice el verso 8 capítulo 2 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Si dice, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Yo tengo aquí en mis notas, amigo, como te comentaba hace un momento, no sé si estoy en lo correcto, que Esmirna se refiere a la iglesia de los mártires. El periodo dice que, según mis notas, el periodo que abarca esta iglesia es alrededor del año 100 después del Señor Jesucristo, y aproximadamente al 300. Eh, una cosa bastante sorprendente, porque aquí vemos que empieza, no sé si sea el Estado, el gobierno o lo que aquel entonces era el Imperio Romano, no lo tengo muy claro, pero empieza una persecución por parte yo supongo que el Imperio Romano, que era los que más asediaban, ¿no?, a los cristianos. Y aquí en esta iglesia prácticamente el Señor le hace saber que está con ella, pero prácticamente les advierte, ¿sabes qué? Vienen cosas difíciles. Entonces no sé si yo estoy en lo correcto, amigo, si fue el Imperio Romano el que empezó con esta tiranía hacia los cristianos. Sí, como tal, viene representándose bueno, podemos ver en el libro de Hechos, en la iglesia pasada, fue más que nada los judíos, ¿no? Tuvieron que batallar un poquito con los judíos, los mismos que crucificaron a Jesús. Vemos a Esteban, vemos que Pablo sale de esta idea para volverse cristiano. Y en este tiempo ya vemos literalmente al imperio, ¿no? Si antes había persecución con los judíos que estaban siendo subyugados, que estaban en problemas, ahora eran más problemas porque ahora no solamente eran los judíos, sino ahora era el Imperio Romano. Sabemos que los romanos eran quienes estaban gobernando, era la potencia mundial en ese momento. De hecho, eran los que estaban gobernando al mismo pueblo judío, ¿no? Y como tal, si vemos la historia, el emperador que manda el edicto para disolver comunidades cristianas, demoler iglesias y quemar sus libros, fue Diocleciano, ¿no? El emperador Diocleciano, que manda, da el edicto ya literal. O sea, antes era como una idea que se tenía, todavía no estaba establecido, pero ya Diocleciano de plano manda el edicto de destruirlos y pues se pone difícil, ¿no?
A mí me llama la atención que algunas personas creen que Policarpo es el discípulo de Juan, un hombre muy famoso. Se menciona mucho en la Didache, en la carta de Clemente, de Ignacio de Antioquía, un gran hombre de Dios que lo podemos ver. Se cree que él fue el ángel, la persona que Dios inspira a Juan para que él les haga mención de todas estas cosas que han de venir, ¿no? Y me gusta el nombre de Esmirna porque Esmirna viene de la palabra mirra, y si sabemos la mirra era un bálsamo que se aplicaba a las personas que habían muerto, ¿no? Entonces era un suave perfume acompañado de la tribulación, ¿no? Entonces desde el nombre podemos ver en qué época nos está mostrando la Biblia que pasó esta iglesia. Sí, el dato curioso, como mencionas, que la mirra está relacionada con la muerte. Y, y es lo que la observación que te decía yo hace un momento, que aquí es donde empieza la persecución. Yo quiero que este punto de la persecución lo veamos a fondo ahorita que avancemos poco a poco, porque hoy en día las iglesias, amigo, cuando a una persona se le habla de Cristo para que esta persona entregue su vida al Señor Jesucristo y alcance la salvación a través del sacrificio del Señor Jesucristo, su vida, su muerte, su evangelio, su resurrección, eh, algunas iglesias le hacen creer al cristiano que conoces hoy a Cristo y a partir de aquí todo va a ser florecitas y dulzura y prosperidad y una buena vida y vas a estar sano y vas a estar completo. Como que le pintan un evangelio a la gente muy bonito, muy cómodo, muy club social, si tú quieres. Y esta Esmirna, aquí en el Apocalipsis, ya tú lo mencionaste con el puro nombre, que está relacionado con la mirra, algo que está muy de la mano también con el bálsamo hacia los muertos. Desde aquí ya vemos en Esmirna que hay persecución, que hay sufrimiento, que hay tribulación, amigo. Ese, y de hecho desde que te conozco, no sé si te lo he dicho varias veces, si te acuerdas, pero yo te he dicho, es que la vida del cristiano es dura, amigo, la vida del cristiano es difícil, la vida del cristiano tiene que haber sufrimiento. No, muchas veces, por más que yo trato de entender esa parte, a veces yo mismo me pregunto y le pregunto al Señor, Señor, ¿por qué permites estas cosas? Pero ya en lo profundo sabemos que, como dice la misma palabra, que todas estas cosas nos conducen a bien, ¿no? Entonces, yo quisiera que tú me ayudaras con esto también, a hacerle entender a la gente de alguna forma que sí es bonito venir a Cristo, es bonito conocerlo, vivirlo, aprender de Él y demás cosas, pero que la vida de seguir el Evangelio de Cristo no es tan color de rosa como lo pintan algunas denominaciones, ¿no? Sí, yo pienso que todo se trata del entendimiento, Otis. Eh, el por qué te acercaste a Cristo, ¿ves? Hay muchas personas que cuando predican el Evangelio o nuestros hermanos en Cristo, cometemos el error de no predicar el Evangelio completo, ¿no? Predicamos el Evangelio de Jesús te ama, ¿no? Jesús guarda tu vida, ¿no? Jesús murió por ti en la cruz. Y sí es parte del Evangelio, porque el Evangelio es muy positivo, pero me gusta mucho Ted Tribe, se llama así el autor, leí ese libro, me encantó, se llama Pastoreando el Corazón del Niño, que decía, yo le he dicho a mis hijos que es necesario cambiar la etiqueta, la famosa etiqueta de sonríe, Jesús te ama, por una etiqueta que diga tiembla, Dios es fuego consumidor, ¿no? Porque normalmente nos acostumbramos a ver lo bueno, ¿no? Y como seres humanos somos tan idólatras que decimos lo bueno, pero no mencionamos la parte de que somos pecadores, la parte, o sea, mencionamos el nos podemos acercar a Dios, pero no el por qué acercarnos a Dios, ¿no? Entonces cuando una persona entiende el evangelio correcto, que somos pecadores, hemos fallado a Dios, todo lo que nos está pasando es por culpa nuestra, porque nos hemos apartado de Dios, por la ausencia de Dios en nuestra vida, entonces nosotros no clamamos a que nos vaya bien en la vida, clamamos a que necesito a Jesús, necesito el salvavidas. Entonces, si me va bien en la vida o no me va bien en la vida, no me interesa, porque al final del día tengo lo que necesito, que es a Jesús. A este tipo de evangelio, que no creo que sea el evangelio de Jesús,
que dice, sabes que si vienes a Jesús todo te va a ir bien, te vas a tener prosperidad. Yo creo que eso no lo promete nunca Dios. Jesús prometió, vas a tener aflicción, vas a tener persecución, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Esto te está diciendo, en el momento de aflicción me vas a ver, en el momento de aflicción vas a ver mi mano y vas a crecer espiritualmente, porque es lo que Dios apuesta, a lo espiritual, no a lo terrenal, porque al final del día esto se va a destruir. Quien te ofrece una vida tranquila, quien te ofrece una vida de comodidad, es el diablo. El diablo le dijo a Jesús, si postrado me adorares, todo esto te daré. Claro. Que le estaba ofreciendo comodidad, poder, imperio, que ya no trabajara, que ya no sufriera. Pedro le dijo al Señor, Señor, no vayas a la cruz, es un trabajo muy pesado, no me gustaría verte sufrir eso. Que le dijo Jesús, cállate, Satanás. Entonces, quien te ofrece todo eso es el diablo, no es Jesús. El evangelio de Jesús es somos pecadores, necesitamos reconciliarnos con Dios por medio de Jesús. Entonces, yo creo que es el entendimiento, 100%. Cómo yo he entendido el evangelio, cómo yo entiendo del por qué necesito a Jesús. Yo necesito a Jesús para ser feliz, o necesito a Jesús para ser salvo. Claro. Hay por ahí una religión, no sé si estás de acuerdo conmigo, que por ejemplo cuando muere alguien de sus miembros de su religión, se les enseña o les hacen creer en esa religión que todos los que mueren van para el cielo. Incluso se habla por ahí, creo que de un purgatorio. Y le hacen creer a la gente que, para empezar, no se toca el tema del infierno. Como que le hacen creer a la gente que todos los que mueren se van para el cielo o van al purgatorio con 2, 3, 4 rezos. Logramos que esa alma salga del purgatorio y pase a Dios. Y eso también como que lo veo de una manera cómoda, ¿no? O sea, no me importa si estoy viviendo bien la religión, por decirlo, porque en ese caso es una religión. Si de todos modos cuando muera y si algo malo quedó por ahí, con algunos rezos me sacan de ahí y me mandan para el cielo. Esto también me lo hago mención porque no es así, o sea, no es un evangelio o no es una religión acomodada a nuestro antojo o a nuestras tradiciones, ¿no? Entonces, yo pienso que la gente, sobre todo las personas que nos vayan a escuchar o que nos estén viendo en algún punto, tiene que leer definitivamente la palabra para ir apartando todo este tradicionalismo, todas estas creencias que por generaciones se han venido arrastrando y caer precisamente en lo que tú dices, en el conocimiento que es la palabra y no desviarnos de ahí, amigo. Claro, bueno, yo creo que tiene mucha connotación con lo que estamos viendo, eso que mencionas, porque la verdad es que esta cosmovisión que yo tengo, me reconozco al igual que tú, estoy seguro porque te conozco, cristiano, protestante, es un Dios nada entendible, es un Dios que un humano normalmente no lo inventaría, ¿no? Un humano nunca te diría, sabes que hay que pasar prueba, dificultad para, para crecer espiritualmente, ¿no? O sea, no. O sea, un humano normal te diría, es que hay que estar en paz, hay que estar en comodidad, hay que tener dinero, hay que... Dios lo que quisiera sería que fueras feliz en el mundo y mira, disfruta de la vida, o sea, pero si te digo, no, es que es un Dios trino, Dios tres en uno, tú dices, eso es una locura, ¿no? O sea, un humano normalmente no establecería esos principios. ¿Por qué? Porque un humano está apuntando hacia otra cosa. Entonces es obvio que esta cosmovisión viene de Dios porque no es algo que pensaría un humano. Y hablando de Esmirna, por ejemplo, tú puedes ver en la época que representa Esmirna, que es como tú mencionabas muy acertado en el 100, del 100 se cree que al 313 después de Cristo, puedes ver que fue el tiempo de la época espiritual más grande de la iglesia, o sea, la época en la que estuvo más avivada en tiempo de la persecución. Y se conforma o no contradice lo que dice Santiago, que dice, estén contentos cuando pasen diferentes tipos de prueba. Jesús dijo, bienaventurados los que por causa de mi nombre sean perseguidos, porque ellos verán el reino de Dios, dice Santiago, porque producirá en ustedes paciencia. Y sabemos, si entendemos en exegética, que es la paciencia, es una madurez espiritual grande donde se presenta a Dios, donde dices, pase lo que pase, estoy confiado en mi Dios, ¿no? Esa fe no mengua, esa fe se mantiene firme. Entonces, como cristianos,
nos va mejor teniendo pruebas, siendo perseguidos, porque nos hace confiar más en nuestro Dios. Y todo eso se trata del entendimiento que tengamos cuando nos acercamos a Dios. No para solucionar mis problemas, sino para que me perdone porque lo he hecho mal. Claro. Sí, crecemos. Por eso me daba risa el otro día que veíamos el video que dice Dios te va a llevar a otro nivel. Me dio mucha risa, ¿no? Porque realmente las pruebas sí nos hacen crecer. Todos estos padecimientos que nos toca vivir luego nos hacen crecer. Pero Ujú. la Biblia nunca habla de que haya niveles. O sea, eso se me hace algo muy, muy chistoso y tonto a la vez. Pero la verdad es que sí maduramos como cristianos, ¿no? Claro, tú puedes ver, por ejemplo, la carta de Ignacio, eh, dice, ¿no? Estoy deseoso por ir, porque si conocemos la historia de Ignacio, representa este tiempo, esta iglesia de Esmirna, el tiempo de Ignacio, porque ella andaba con Policarpo, bueno, andaba en diferentes lados, pero son contemporáneos en la historia. Él decía, deseoso estoy de ir a que me maten. Ignacio murió en el Coliseo romano, ¿no? Con bestias, ¿no? Lo comieron las bestias, ¿no? Dijo el dichoso estoy porque deseo morir por Cristo. Me gusta, bueno, viene después Lutero y dice, si tuviera 1000 cabezas, las 1000 las daría por el Evangelio de Jesús. La verdad es que ves que suena sufrido, podemos incluso nosotros caer en la autocompasión y eso, que también es peligroso, claro, pero diciéndolo de una manera edificante, que es mi intención. La verdad es que desearíamos eso, ¿no? O sea, yo no quisiera morirme por estar enfermo en el trabajo, ¿no? Por estar trabajando, por estar preocupado, por qué voy a comer mañana, no quisiera eso, quisiera en verdad morirme por estar cansado, por predicar el evangelio. O sea, yo creo que es el deseo de todo cristiano cuando entendemos que nuestra vida no está aquí, cuando entendemos que esto solo es pasajero y nuestra esperanza está en Dios, en lo que viene, ¿no? Entonces, yo creo que nos va mejor como cristianos siendo perseguidos, teniendo prueba, porque maduramos más. De hecho, yo invitaría a la audiencia y es algo que me ha puesto en mi vida de decir, si ya no me siento en prueba, ¿qué está pasando? Si ya no me siento en prueba, ¿qué he dejado de hacer? Estoy caminando mal. De hecho, pedirle a Dios que haya prueba en mi vida porque sé que me hace crecer espiritualmente y me hace verlo. Sí, no sé, tal vez va a sonar muy arriesgado esto que voy a decir. Ya sabes que yo luego tengo pensamientos medios locos. Te decía que puede sonar medio atrevido lo que voy a decir. Ya ves que luego tengo comentarios medios locos. Pero a veces yo siento complicado eso porque hay cristianos que dicen ser cristianos. Y esto, fíjate, esto que te voy a decir, lo comprobé yo con la cuestión de la pandemia. Todo mundo antes de la pandemia alababa a Dios, alababa a Cristo y amén, somos salvos y somos redimidos y nos vamos con Cristo y en fin. Pero vino una pandemia que para mí en lo personal, te voy a comentar esto, para mí en lo personal fue un ensayo de lo que va a ser el 666 en la gran tribulación, donde se te va a decir de manera clara, o tomas la marca o mueres. Lo mismo para mí, en lo personal, fue lo mismo lo que sucedió en la pandemia con la vacuna. O crees en Dios que no te va a pasar nada, o aquí tienes una vacuna experimental, de hecho, que nadie sabía hasta cierto punto y hasta la fecha no se sabe de qué están hechas porque luego empezó por ahí a salir información relevante que causa más enfermedades de las que cura, ¿no? O de las que protege. Entonces, ese punto que acabas tú de tocar eh, debería de ser, sí, el pensamiento real y verdadero del cristiano real y verdadero, ¿no? ¿Para qué estar aquí si realmente lo que me espera es mucho mejor? O sea, no hay comparación, no hay punto de comparación esta vida con lo que Dios me ha guardado para mí, ¿no? Pero lamentablemente vemos hoy en día que, e insisto, para mí lo de la vacuna fue un ensayo nada más de lo que va a pasar con los cristianos y el 666. Y la verdad es que ahora que estamos hablando de Esmirna, tenemos que atesorar esta lección
para empezar a crecer y madurar y ser conscientes de que vienen tiempos difíciles, vienen tiempos difíciles y que puede ser que tal vez mañana nos despertemos y mañana salga un decreto para a nivel mundial donde nadie pueda profesar ningún tipo de religión. O sea, hoy en día todo puede suceder. Eh, entonces yo creo que es importante abrir los ojos ahorita que estamos hablando de este punto de Esmirna, saber que en algún momento, y que de hecho ya lo estamos viviendo, viene la persecución y viene la muerte por causa de Cristo. Pero esto, amigo, voy a leer el verso 9 para que entremos con tus comentarios sobre esto que estamos diciendo, ¿vale? Dice el verso 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice el Señor, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La pregunta que yo te quiero hacer aquí, amigo, en esta primera parte de este verso dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Tu tribulación y tu pobreza, la tribulación, amigo, hoy en día hay persecución. Eh, Debemos de entender bien qué tipo de persecución. Sí. Porque normalmente tú ves esta persecución, era una persecución literal, o sea, física, ¿no? Donde de plano te mataban, ¿no? O sea, por, por profesar la fe, dependía la muerte, ¿no? Tu muerte física, ¿no? No solo a ti, sino a tu familia, así que humanamente lo vemos difícil. Pero yo creo que siempre ha habido persecución, solamente que a veces es más notoria que otras veces, ¿no? Eh, Ahorita ya se hace notoria, yo creo que ya inició la persecución, solamente que yo veo que es un preparativo, aún es el tiempo del preparativo a la persecución física. No, sabemos que en la escritura afirma que llegará el momento en el que todo el mundo tendrá un gobierno y ya se está aproximando eso, ya están deseando buscar quién arregle todo esto y eso sabemos que va a ser, lo vamos a conocer después que sea el anticristo, pero ahorita se está preparando, el diablo está preparando con lo más fácil que para él es, que son los medios. Tú puedes ver todo lo que se está viendo, todo lo que va en contra de Dios, ahorita con todas las ideologías huecas que han pasado, ya la mayor persona se está preguntándose, ¿no? Todo este tipo de cosas. Entonces yo creo que la iglesia ya está siendo perseguida, yo creo que la persecución ya está el espíritu del anticristo, ya en todos lados ves que la gente se está apartando de Dios, ya ves la apostasía, hay muchísimas iglesias que ya están apostatando. Ya tú le preguntas a alguien acerca del Evangelio, muy pocos te saben decir, muy pocos te saben explicar, muy pocos ya dejaron al Señor, ya se fueron tras fábulas. Tú puedes ver que ya es muy difícil encontrar una iglesia sana, ya todo es una institución. A veces nos quejamos del catolicismo, pero ya somos casi como católicos romanos. Entonces yo creo que ya está la persecución, yo creo que el tema de Esmirna era que algo físico, algo que vamos a llegar, porque lo menciona la Biblia, no sé si nos vaya a tocar a nosotros, a nuestros hijos o a los hijos de nuestros hijos, no sé, pero yo creo que ya está física firme, ya está todo profetizado, cuando Jesús dijo que incluso los escogidos iban a dejar la fe. Yo te soy sincero, con dolor en mi corazón lo digo, yo he visto a muchos de mis amigos, de hecho muchos que me discipularon, ya también caer en esto. Amigo, ¿hasta qué punto en la cuestión, hablando de la cuestión física, hoy en día, hasta qué punto está el cristiano preparado en esta cuestión física para dar la vida por Cristo? Ay, amigo, la verdad es que no quiero sonar pesimista, pero mira, no puedo saberlo a ciencia cierta porque no sé hasta dónde, incluso los cristianos que ahorita ves fuertes puedan aguantar, pero yo pienso que Jesús mencionó esto, dijo, cuando regrese a la tierra aún hallaré fe. Yo creo que Jesús está diciendo una respuesta un poco retórica porque está diciendo, él sabe si va a haber fe o no. Se está diciendo que va a ser muy pocas las personas que en este tiempo cuando él regrese estén ocupados en eso, ¿no?
estén ocupados en el Evangelio, sean entendidos, ¿no? Yo creo que no estamos siendo capacitados para eso, nos iba mejor siendo perseguidos, y ahorita puedes ver en este tiempo que más en Latinoamérica o América, todo América, tú puedes ver que la persecución física se puede ver más en el Medio Oriente, ¿no? Allá en Asia, ¿no? Que países musulmanes, países del Islam, todo esto que los cristianos literalmente están siendo perseguidos físicamente, pero acá estamos en un tiempo de escasez de fe. Me gusta mucho porque Esmirna fue el mejor tiempo, fue el tiempo de más fe, fue el tiempo de más fervor en la iglesia en medio de la persecución, pero cuando empieza, lo vamos a conocer en el siguiente periodo, cuando empiezan a relajarse, cuando empiezan ya a tener descanso, entonces empiezan a desviarse, y es lo que está pasando en América, ¿no? Todo esto, si nos tocara ahorita la persecución, la verdad sería sería tremendo para la iglesia hoy en día, pero yo creo que sería bueno, porque al final del día mostraría quiénes en verdad son salvos, ¿no? Quiénes en verdad están caminando con el Señor, y creo que como tú mencionas fue una preparación del coronavirus, porque todas las iglesias, todas en general, el coronavirus lo sufrieron no solamente por las muertes de muchos cristianos, sino también porque muchos apostataron de la fe también, muchos se enfriaron de la fe. Sí. Y si no aguantan el coronavirus, mucho menos que lleguen a tu casa y te quieran matar. Sí, definitivamente. Yo, bueno, un comentario para entrar al verso 10. Yo me acuerdo que yo le decía a mi hermano, el Señor ya está pronto su regreso, el Señor ya va a venir, pero espérate, le decía yo no sabía qué era lo que venía. Yo le decía a mi hermano, pero ¿qué crees? Que va a morir mucha gente antes de que venga el Señor Jesús. Y él me decía, ¿cómo crees? Y yo le decía, sí, porque de alguna u otra forma los que son del Señor y se tienen que ir ya sea en el rapto o se tienen que ir con una enfermedad, pero son del Señor. Entonces mucha gente va a fallecer. Incluso le decía yo, no sé si sea de todas las religiones del mundo, pero yo entiendo esto. Casualmente, años, tal vez 1 o 2 años después, vino el coronavirus, que, insisto, es un comentario ya nada más, para entrar al verso 10. Para mí fue una prueba nada más, fue como testear la fe de la gente, como que testear hasta dónde aguanta la sociedad, hasta qué punto el miedo puede dominar al humano. Para mí esto del coronavirus fue una prueba bien armada, de plano, así lo veo yo, ¿no? Vamos al verso 10. Sí, perdón, un comentario también. Sí, amigo. Yo creo que Dios ha usado mucho de eso, amigo. Hay que reconocerlo. O sea, al final del día debemos entender que Dios es Dios. O sea, Sí. estaba con un compañero en el trabajo y me decía, a ver, Dios llueve, ¿no? Haz que llueva, ¿no? A ver, Dios mátame, a ver, Dios muéstrame, ¿no? La verdad es que me desesperé, me hizo enojar y le dije, mira, ¿tú crees que Dios le va a hacer caso a un simple mortal como tú? Porque me decía, ¿ya viste cómo no responde? Le digo, ¿tú crees en verdad que Dios le va a hacer caso a un simple mortal como tú? Tu Dios, porque él es del Palo Mayombe, tu Dios es tu chalán, porque tu Dios hace caso a lo que tú le pides. Claro. No, tu Dios es muy humano, tu Dios le hace caso a un simple humano, mi Dios no, o sea, no me lo pongas a retar. Entonces, debemos reconocer que Dios ha actuado así muchas veces. ¿Por qué? No porque Él lo quiera, no, pero ha sido la manera en la cual Él se ha usado para mostrar quiénes son los verdaderos cristianos y para limpiar muchas veces. De hecho, la Biblia lo dice, que Él separa el trigo de la cizaña. Entonces, esto lo podemos ver que no lo va a hacer solamente en el tiempo del juicio, ¿no? Donde dice la Biblia que muchos llegarán y dirán, Señor, Señor, y Él dirá, apartados de mí, no te conozco. Lo podemos ver en el largo de la historia. Por ejemplo, mandó a Babilonia, ¿no? Cuando el pueblo de Israel ya estaba mal, ya el pueblo de Israel ya había caído en pecados terribles, les mandó profetas, mataron a sus profetas, les mandó visiones, no quisieron hacer caso, les mandó pruebas, les mandó milagros, no hicieron caso, dijo, hasta aquí ya. Dice la Biblia que Josías tuvo una gran reforma, vuelve a traer el culto a Dios, pero dice la Biblia que aún así Dios ya había dictaminado que iba a traer esto, y tú puedes ver y decir, bueno, fue una consecuencia y un castigo de Dios para destruir al pueblo. No, sino fue para volver a iniciar, para que inicien, para quitar lo que les estorbaba e iniciaran de ceros, ¿no? Muchas iglesias están llorando, ¿no?
Muchos pastores asalariados dicen, híjole, ahora cómo le hago para pagar. Está bien, porque regresas a vivir por fe, ¿no? Claro. Ya la iglesia ya no te da dinero y dejas de predicar porquerías, sino en verdad empiezas a depender 100% de Dios, que es lo que Dios quería, ¿no? Puedes ver también al pueblo de Israel, sigue pecando, entonces le trae a Roma. Puedes ver que el pueblo de Israel, la iglesia, se queda en Jerusalén predicando, dice, sabes que ya no quiero salir, y les manda a Pablo, ¿no? A la persecución para que salgan, y en medio de eso convierte a Pablo, ¿no? Tú puedes ver que Dios siempre os ha usado de eso. ¿Para qué? Para que regresemos, nos volvamos a regresar a Dios, volvamos a regresar a Él, volvamos a clamar. De hecho, lo dice la Biblia, en su angustia me clamarán. Así que cuando sucede esto, cuando sucede estos problemas, esta destrucción, no solo en nuestra iglesia, sino en nuestra vida, sabemos que es bueno. ¿Por qué? Porque algo dejamos de hacer, y sobre todo porque nuestra salvación ahora depende 100% de Dios. Sí, claro, definitivamente, amigo. Vamos al verso 10, dice, esta parte es bastante importante. Y dice, no temas en nada, verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Esta primera frase está bien bonita de leerla, bien bonita de entenderla, pero muy difícil de vivirla. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. A mí me hace sentir así como, bueno, ahí te va lo duro, pero tú tranquilo. Me sorprende aquí que el Señor no diga, viene persecución, pero sabes que yo te voy a librar. Sí. Así es de que no temas. Yo Me creo que... gusta mucho porque Dios le da confort a la iglesia aquí. Ajá, Y sí. fíjate, desde el capítulo 1, a las demás iglesias no les habla como a esta iglesia de Esmirna. Fíjate, el capítulo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Ujú. el primero y el postrero. Nos está hablando de quién, de Jesús, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo creo que Dios no manda las cosas ni dice las cosas al ahí se va. No, Están preparadas. Dice, es la única que le dice el que murió y vivió. ¿Por qué? Porque les está dando consuelo. Me encanta porque Dios es la persona que te entiende. En Hebreos dice, no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Está diciendo, Él nos entiende porque Él pasó todo como ser humano. Por eso vino a vivir 30 años, tuvo un ministerio de 3 años y murió injustamente por nuestros pecados. Porque Él le puede decir a Esmirna y nos decía a nosotros en el momento de la persecución, te entiendo, porque yo pasé persecución, te claro. entiendo porque yo morí, pero escucha esto, resucité. Me gusta el versículo de Salmos que dice, Él nos guiará más allá de la muerte. Hace la prueba, la hace muy chiquita porque dice, yo pasé esto, yo pasé esta dificultad, confía en mí porque yo he vencido al mundo, ¿no? Entonces me encanta porque es lo que menciona, dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. Y si lo comparamos con el versículo 8, dice, yo lo he pasado también. Claro. Así que si mueres por mí, vas a resucitar como yo. Y es una promesa que tenemos, ¿verdad? Sí, definitivamente, amigo. Dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Esto lo vemos que también sucedió. Y yo pienso que va a volver a suceder. Ajá. Dice, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel, fíjate, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Es ahí donde se confirma lo que dice en el versículo 8, ¿no? El que muere, pero a la vez vivió. Entonces, aquí, amigo, eh, dice, tendréis tribulación por 10 días. ¿A qué consideras tú que se estaba refiriendo? Es completa la Biblia y nunca se contradice. Si vemos el número 10 en la escritura, por ejemplo, tenemos 10 que son los mandamientos de la ley divina, y es según lo que el ser humano será juzgado. Lo podemos ver en Santiago 2, 10 al 12, también en Eclesiastés 12, 13 al 14, son 10 mandamientos, y son los 10 mismos con los que según Santiago y Eclesiastés nos dicen que vamos a ser juzgados. También escuché esto, son 10 días de prueba en la alimentación de Daniel en Babilonia para ser juzgado, imagínate. Lo podemos ver en Daniel 1, 14 al 15. 10 plagas en Egipto. 10 generaciones de Adán a Noé, de Noé a Abraham, culminando en las 10 pruebas que tuvo Abraham. Y hubo muchas persecuciones, pero la más severa fue por el emperador, como te digo, Diocleciano, y duró, escuché esto, 10 años. Entonces Dios está profetizando no solamente
lo que iba a pasar con Diocleciano. Estos 10 años donde la persecución fue severa, severísima, algo que no podías ni siquiera salir a la calle por ser cristiano, ¿no? No podías ni siquiera respirar incluso por ser cristiano. Entonces Dios le está profetizando a la iglesia de Esmirna cuánto tiempo va a durar esta persecución severa y nos está diciendo a nosotros, porque la Biblia piensa en el presente, en lo que viene y en el futuro, nos está diciendo que va a haber un periodo en el que vamos a tener prueba, vamos a tener dificultad, pero nos va a ayudar a aprender. Sí, yo tengo por aquí en las notas que probablemente estos 10 días que habla aquí de tribulación se refiere a las 10 persecuciones que hubieron, y como bien decías, entre ellas está la de la persecución de Nerón, la persecución de Domiciano, la persecución de Trajano, la persecución de Marco Aurelio, la persecución de Septimio Severo, la persecución de Maximiano, la persecución de Decio, la persecución de Valeriano, la persecución de Aureliano y por último la persecución de Diocleciano. No sé, a ver si las personas que nos escuchen pueden investigar más sobre esto para salir de dudas y confirmar que realmente no estemos equivocados. Es un dato que yo tengo aquí, puede ser correcto, puede ser que esté mal, no lo sé. Pero No, no, para nada, son 10 generaciones. Bueno, sabemos que los emperadores en ese tiempo no eran como ahorita, ¿no? Que tú pensabas que era toda su vida, no morían antes por guerras, todo lo que sabemos. Pero sí, también podemos, o sea, es algo tan maravilloso la escritura que cuando la estudiamos históricamente nos queda rendirnos a ella y decir es la palabra de Dios. Porque no porque diga 10 años quiere decir que nada más se le ocurrió, o 10, perdón, dice 10 días, ¿verdad? Perdón. ajá. Como que a Dios se le ocurrió, ¿no? Como que así lo aventó, ¿no? O sea, puedes verlo internamente y Ujú. tú dices, siempre el número 10 representó un tiempo de prueba, un tiempo de ley, un tiempo de crecimiento que a veces costaba, pero si lo ves históricamente cuadra, ¿no? Entonces es algo maravilloso. Sí, amigo. 10 persecuciones. Algo que yo quisiera abundar un poquito porque ya vamos a terminar aquí en el verso 11. Pero yo quisiera que abundáramos un poquito en lo que fue. Quiero abundar en esto para que la gente que nos escuche y si a alguien ya Dios le está tocando el corazón a través de esta plática, a través de este aprendizaje que tenemos al leer la Biblia, eh, y si alguien ya en su corazón está sintiendo de decir yo quiero empezar a aprender y acercarme a Dios y en algún punto darle mi vida al Señor Jesucristo, eh, yo quisiera que platicáramos sobre la muerte, sobre la vida de los apóstoles. Pues prácticamente tenemos todos los evangelios y el libro de los hechos y demás, ¿no? Pero tenemos una Biblia para, o la mitad de la Biblia para saber de ellos, aprender de ellos, cómo vivieron. Pero hay muy poca información, de hecho, con respecto a la muerte de cada uno de ellos. Y esto no quiero que la gente, que sobre todo los que empiezan a caminar con Cristo, lo tomen como para tener miedo de lo que les espera o de lo que nos espera como cristianos, no, sino que caigan en ese punto que tú mencionabas hace rato, eh, donde es tanta nuestra madurez espiritual, donde sabemos que este mundo es nada más el puente para llegar a Cristo y al lugar que Él ya nos ha preparado, ¿no? Eh, sí van a haber muchas victorias, van a haber muchas buenas cosas al caminar con Cristo. Vamos a aprender de su amor, de su poder, de su bondad, de su misericordia, de su fuerza, de su poder, de su grandeza, de su gloria. Vamos a aprender muchas cosas bonitas. Pero también decirle a la gente que el caminar con Cristo es difícil. Y cuando eres un cristiano real y verdadero, muchas veces te espera la tribulación. Y yo quiero que mencionemos la muerte de los apóstoles porque ellos tenían claro todo esto y tenían tanta fortaleza en su alma, en su vida, que tú mismo lo comentaste hace rato que no sé quién fue, el reformador creo que fue que dijo, si tuviera 100 cabezas, pues las mismas Lutero. quedaba, ¿no? Entonces,
en algún momento yo quiero llegar a tener esa madurez. Yo supongo que tú en tu vida también quieres llegar a tener esa madurez. Y yo quiero en mi corazón también que la gente que nos escuche y que apenas esté empezando a caminar, también alcance esa madurez de decir, no importa si tengo que dar mi vida por Cristo, porque los apóstoles vivieron una vida hermosa al lado del Señor Jesucristo, pero al final de sus días creo que nada más uno fue el que murió, creo que por vejez, pero los demás sí se dice que tuvieron muertes trágicas y yo creo en mi corazón que así fue porque, insisto, el vivir en Cristo y el creer en Cristo para aquellas épocas y en este periodo del que acabamos de hablar de Esmirna, pues fue un periodo complicado. Pero ahora lo que empezamos a vivir nosotros pareciera ser que es un tiempo que va a empezar a ser muy similar a al tiempo pasado, ¿no? ¿O cómo lo ves tú, amigo? Sí, lo dice que si a ustedes no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, de hecho, algo que me encanta Lutero, de escuchar lo que sintió Lutero, la vida de Lutero, no solo lo que él escribió, sino los de afuera, comentan que él nunca quiso ser una religión nueva, sino regresar al principio, regresar a las bases cristianas, y eso es maravilloso, porque es lo que debemos hacer nosotros, no necesitamos encontrar revelación nueva, ya toda la Biblia nos lo dice, como te digo, o sea, no necesitamos espantarnos de las cosas que vienen, ya la Biblia nos lo dice, ¿no? De hecho, tendríamos que estar deseosos de tener esto, ¿no? Que hacemos. Pero yo creo que, digo, que hemos visto, ¿no? En la historia, que a los cristianos no nos ha ido tan bien. Pero yo creo, amigo, que se trata del entendimiento. Jesús, dice la Biblia, que viene, limpia tu corazón, Jesús está en tu corazón, pero luego la Biblia, me gusta en Romanos, que dice, eh, renovaos en el conocimiento de vuestro entendimiento. O sea, podemos ver que ahí está el Espíritu Santo en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento, ahora mostrándonos cada día vez más la palabra de Dios, mostrando nuestro entendimiento. Y mira, me encanta lo que dice Jeremías en el 9:24. Mas alabes en esto, el que haya de alabarse. O sea, diciendo, si te quieres alabar, si quieres creerte mucho, alábate en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Dice, si te quieres alabar de algo, entiende, comprende por qué. Porque nos puede pasar también caer en un, ¿cómo se dice cuando te autoflagelas mentalmente? Podemos conmiserarnos de yo sufro mucho, es que yo estoy sufriendo por Dios, tampoco es una actitud buena. ¿Por Claro, qué? claro. Porque al final del día entendemos por qué lo estamos pasando, entendemos que es por amor a Cristo, entendemos que nosotros el sufrir es un daño colateral, pero es maravilloso delante de Dios, de hecho nos mantiene vivos, de hecho nos mantiene fervientes porque vamos en contra del sistema del mundo. Entonces, me gusta mucho la vida de Juan, porque lo mencionaste, todos murieron, algunos murieron decapitados, algunos murieron también crucificados, pero de cabeza. Pero me gusta mucho Juan, porque Juan se cree que antes de morir, tú te imaginas a Juan escribiendo el Apocalipsis o estaban escribiendo el Apocalipsis y te imaginas a un Juan normal. Juan estaba quemado. No sé si has visto personas quemadas que están como de color rosa. Ujú. Juan estaba así, porque la tradición confiesa que Juan lo metieron en ollas de aceite, amigo. ¿Quién podría soportar eso? Yo creo que nadie, amigo. ¿Por qué vivió? Porque tenía el plan Dios de darle el apocalipsis. Claro. Aún no había terminado Dios el propósito de Juan. Entonces, me encanta este personaje de Juan porque veo que es lo que menciona la Biblia, esperaba en Dios. Al final del día, cuando nosotros confesamos a Jesús, le decimos, eres mi Señor y Salvador, le estamos diciendo, hazlo conmigo lo que quieras ahora, soy tuyo, Dios. Entonces, cuando entendemos bien esta parte, no nos pesa el decir estoy sufriendo y tampoco lo vemos como, ay, pobrecito, yo estoy sufriendo, no, sino nos gozamos. Me encanta porque dice la Biblia que Pedro y Juan estaban gozosos de haber sufrido persecución por causa de Jesús. Entonces nos llena eso en nuestro corazón. Así es, amigo. Pues bueno, para terminar, el verso 11 dice, y esto es lo hermoso, y en palabras del Señor Jesús, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte.
pues yo creo que no hay más que decir porque ahí miedo yo creo que sí en algún momento podremos sentir, Claro. pero no derrota, no tristeza porque la promesa es mayor. ¿Cómo lo ves, amigo? Me gusta mucho, claro que sí. Miedo, claro, humanamente. De hecho, no me imagino ver a mi hijo, a mi esposa pasando persecución. Yo creo que sería un golpe durísimo para mí. Tú también para tus pequeñas. Claro. Pero es algo que si nos toca, pues gloria a Dios, ¿no? O sea, al final del día Dios hace lo que quiere. Sabemos que es duro, pero cuando entendemos el plan de Dios en la escritura, cuando entendemos en nuestra vida qué es lo que Dios está haciendo con el mundo, eh, hacia dónde nos estamos guiando, pues la verdad cada vez que vemos una ideología cada vez más hueca, la gente cada vez más entorpecida, odiando más a Dios, la iglesia cada día más apóstata, vemos que se está cumpliendo todo y solo nos queda decir, en cualquier momento viene el Señor, mejor yo me pongo a trabajar para, como dice Pablo en Timoteo, presentarnos delante de Dios como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, ¿no? Ese día no poderme avergonzar nada, ¿no? Lo menos que se pueda. Pero me gusta mucho porque dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. Está refiriéndose a la muerte espiritual. Sabemos que la muerte espiritual es el infierno. Dice, el que venciere no sufrirá daño haciendo. Si sufres esto, si tienes estas obras, entonces serás salvo porque no irás al infierno. Bueno, no es lo que está diciendo el ángel, está diciendo, este que sufra estas cosas quiere decir que en verdad es cristiano. Quiere decir que así es, que en verdad he entendido el plan de Dios hacia la vida, que he entendido lo que Dios quiere para el mundo, porque uno puede decir, no, es que mira, este mundo es maravilloso, hay que quedarnos en este mundo. Bueno, no es así, porque todo cristiano sabe cuál es el plan de Dios para este mundo, hacia dónde va este mundo, y solamente entendemos que somos peregrinos, ¿no? Que somos embajadores, ¿no? De Dios en este mundo. Estamos aquí, pero no somos de aquí, y entendemos que la salvación siempre ha sido por gracia mediante la fe en Cristo. Entonces es algo maravilloso porque dice, ahí mostraremos quiénes en verdad son los salvos, los que aguanten hasta el final. Tiene connotación con el versículo del que persevere hasta el final, será salvo. O sea, el que persevere hasta el final mostrará que este es el salvo, ¿no? Así es, amigo. Pues animar a nuestros amigos, a las personas que nos estén viendo, a nuestros hermanos, a cualquiera que alcance a escuchar esto, animarlo a que se esfuerce, a que sea valiente, a que no tema ni desmaye y pues a vivir la vida en Claro. Cristo, a echarle ganas con todo, amigo. Creo que hasta aquí vamos a dejar el tema del día de hoy. Sí. Gracias por haberme acompañado, amigo. Si quieres dar ¿Puedo tus antes redes terminar con sociales un para que la versículo? gente Sí, bueno, vaya a una seguirlas. parte de la Biblia. Me encanta porque Jesús se lo Sí, menciona a no solo a sus discípulos, sino había sí, varias sí, gente ahí sí. en el Sermón del Monte. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán, porque de ellos es el reino de los cielos, perdón, no vuelvo a leer, bienaventurados los pobres en espíritu, a los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, o sea, los que están pasando persecución, porque de ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán Claro. misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, dice el Señor, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, me encantan estos versículos porque no hay quien nos sorprenda. Todas las personas que decidieron buscar a Dios de una manera genuina pasaron persecución. El mismo Señor Jesucristo, Él no estuvo exento, Él murió por seguir las doctrinas de su Padre, ¿no? El camino del Padre. Entonces, dice la Biblia, gozaos, bienaventurados, doblemente feliz. ¿Por qué? Porque van en el camino correcto y son los hijos de Dios. Pues gloria a Dios por eso. Bueno, pues ya sabemos, me encuentran en una página que se llama Amén. Expresión, X3Sion, S mayúscula porque es Sion, la ciudad de Dios, una mirada al pensamiento infinito. Tratamos de hablar de estos temas, del protestantismo, del cristianismo, y también está la página de la iglesia, Iglesia Cristiana Sola Escritura,
donde pasamos el culto, las predicaciones que damos el domingo y algunas otras cosas, ¿verdad? Y podemos encontrar más contenido como este. Facebook y YouTube pues no ha pegado mucho, pero Facebook yo creo que nos encontramos más. Facebook. En YouTube es expresión también. Perfecto. Sí, y de mi lado, pues el Camino, la Verdad y la Vida en Facebook y el Camino, la Verdad y la Vida en YouTube. Otillán77, tengo ahí un perfil de TikTok donde estoy subiendo videos del libro, amigo. Y pues hacerles saber también que el día miércoles, primeramente Dios, vamos a estar igual preparando otro video con un tema Claro que sí, variado. amigo. Igual vamos a Y estar pues charlando estamos en sobre estos contacto, temas, ¿vale? ¿verdad, Sigan las amigo? páginas y estamos hablando más de esto. Vale, amigo. Pues cuídate mucho, gracias por haber estado y acompañarme en este Dios te podcast, bendiga amigo. mucho. Cuídense. Y pues nos reunimos para el siguiente tema.